Muy bien, buenos días, tardes. Soy el profesor John Jairo Blandón. En estas primeras clases, como les he escrito en el correo, no voy a estar con ustedes porque me encuentro fuera del país. Sin embargo, para no posponer el inicio de las clases, les iré enviando material, videos, para que ustedes vayan complementando las lecturas. En los archivos que les voy a ir enviando regularmente aparece entonces lo que es el programa diario. En este programa diario, como pudieron haber visto, aparece cuál es el cronograma diario de estas 5 semanas, qué temas estaremos viendo día tras día, las fechas de la evaluación, así como los trabajos propuestos. De cualquier duda o inquietud, entonces la estaremos resolviendo por correo, así que cuando yo regrese, entonces podemos continuar y resolver aquellas dudas que posiblemente no hayan quedado claras. Este es un curso electivo, posteriormente será obligatorio para la especialización de estructuras y es válido para los estudiantes de maestría y de doctorado. Una frase que me gusta compartir mucho con los estudiantes y más en nuestro campo de la ingeniería estructural, en el cual, como decía Federico II, conocimientos puede tenerlos cualquiera, pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza. Y es que ustedes como ingenieros estructurales muchas veces se ven atacados, cogidos del día, porque se deben entregar los diseños por las premuras y las carreras que se tienen en las construcciones. Sin embargo, muchos de los proyectos podrían resolverse y agilizarse rápidamente si podemos detenernos y pensar unos cuantos minutos, un día, para mirar cuál es el mejor proyecto y poder realizar a cabalidad los planos y todo lo que requiera el proyecto. También me gusta hablar con los estudiantes y que se sientan en la libertad de realizar cualquier tipo de pregunta. Aunque esto es un curso combinado con estudiantes de último semestre de ingeniería civil, estudiantes ya egresados y estudiantes que estén en maestría y doctorado, siempre me gusta que los estudiantes realicen preguntas. Es para mí muy valioso porque puedo darme cuenta cuál es el nivel real del grupo, en qué temas puedo avanzar, si un tema se lleva con claridad, entonces podemos avanzar más rápidamente, y si es necesario detenerme o dar lecturas adicionales, pues las daré. La idea es que todos adquieran el conocimiento necesario. Por eso, como aparece en esta caricatura, espero que todos pregunten. Sin embargo, no suceda lo que le pasó a Manolito. Bueno, el objetivo entonces de este curso es capacitarlos para hallar las fuerzas internas y los desplazamientos de estructuras esqueletales tipo barras. El análisis estructural es muy amplio, podemos abordar diferentes tópicos o diferentes líneas, podemos irnos por la era de la plasticidad, era de la elasticidad, por esfuerzos, por una variedad de metodologías, elementos finitos o elementos tipo barras, que es lo que estaremos nosotros trabajando durante este periodo, dado que es uno de los formas más comunes para lo que sería el análisis o de poder simplificar lo que son las estructuras. Lo que vamos a analizar son estructuras dentro de la teoría del primer orden.
y esta nos permitirá más adelante realizar la introducción al análisis no lineal. Vamos a abordar ciertos aspectos con los cuales podamos nosotros tener en cuenta qué le pasa a una estructura cuando sobrepasa el límite de fluencia. Les recuerdo nuevamente que revisen lo que es el cronograma diario para que no se dejen coger de la noche para lo que sería la entrega de los trabajos. Bien, vamos a empezar un poco de teoría de lo que sería el objetivo del análisis estructural. El objetivo en sí es poder conocer las dimensiones finales de nuestra estructura, llámese edificio, casa, ya sea de cualquier tipo de material, acero, concreto, madera, aluminio, o el propósito que nosotros queramos. Entonces, nosotros lo que queremos es conocer cuáles son las dimensiones finales, ya sea el espesor, ya sea las dimensiones base altura en caso de acero concreto, en caso de acero el espesor, ya sea antes de determinar cuál va a ser nuestro esfuerzo del concreto o cuál sería el esfuerzo del acero, cuáles serían los tipos de conexiones más idóneas para nuestro elemento, dónde tienen que ser o estar ubicados los traslapos, qué tipo de distribución de acero. Entonces, el objetivo es conocer dimensiones para poder realizar lo que sería el diseño. Eso es lo que nos interesa a nosotros realizar con el análisis estructural. Al final, determinar si el diseño de nuestra estructura, si es la adecuada o no, dependiendo entonces del material, como ya hemos dicho, acero o concreto, aluminio o cualquier otro tipo de material, un tipo de cargas. La norma sismo resistente entonces establece un mínimo de las cargas. Como mínimo, entonces no quiere decir que podamos utilizar un poco mayor, o en el caso de que sea una estructura especial, pues nos toque establecer cuál sería ese tipo de cargas. El propósito, especialmente entonces con la estructura, con las estructuras que estén ubicadas de acuerdo al nivel de importancia, ya sea 1, 2 o 3. Entonces el factor de importancia es 1, 1,1, 1,3. Las tipos de solicitación entonces irán variando. Entonces el objetivo entonces que no perdamos de vista, el objetivo de este curso es que podamos al final realizar o poder obtener cuáles son todas esas cargas para poder realizar lo que es nuestro diseño, y nuestro diseño entonces está de acuerdo al establecer las cargas máximas a las cuales va a estar nuestros elementos de nuestra estructura, cuáles de esas máximas van a corresponder a unas dimensiones que satisfagan una normativa, ya sea la parte de resistencia o que cumplan la parte de desplazamientos, ya sea diseño por capacidad o por esfuerzos admisibles, dependiendo de cuál va a ser nuestra metodología de análisis. Como tal, todo diseño preliminar se debe tener en cuenta para cualquier análisis, ya sea estimar unas dimensiones, tener un predimensionamiento para saber qué podremos esperarnos en nuestro análisis. Entonces sería establecer entonces unas propiedades iniciales, simplemente para poder estimar un periodo inicial, así como lo establece de pronto para poder establecer lo que son las fuerzas horizontales, en el cual el periodo aproximado de la estructura es igual a un coeficiente por la altura de nuestra edificación por alfa. Esto para poder obtener lo que sería nuestra pseudoaceleración. Entonces, para cualquier tipo
de diseño, nosotros vamos a requerir un diseño preliminar, establecer unas fuerzas iniciales. Con estas fuerzas iniciales, en este diseño de predimensionamiento inicial, establecemos lo que van a ser unas dimensiones y unos costos iniciales. Hacemos un análisis preliminar, un análisis inicial de nuestra estructura. Este análisis estructural, entonces, lo que nos hace es determinar ya sean fuerzas o ya sean desplazamientos. Muchas veces va a depender de cuál va a ser la metodología con la cual nosotros estemos realizando nuestro análisis, que obtengamos fuerzas o desplazamientos, o de acuerdo como sean las restricciones de nuestro problema, obtendremos nosotros qué variable queremos resolver primero que todo. Una vez obtenidas estas fuerzas y desplazamientos, entonces obtenemos lo que van a ser ya los esfuerzos, las tensiones de nuestros materiales que hayamos escogido, ya sea calcular los esfuerzos de flexión, como lo que son sigma, los esfuerzos de cortante o los esfuerzos axiales. Una vez que obtenemos estos cálculos, entonces vamos a lo que es el reglamento. El reglamento entonces nos dice cuáles son los límites que debemos nosotros cumplir. Si es una edificación, entonces sería el 1% de la deriva. Si cumplimos la deriva, entonces vamos y hacemos el análisis de nuestros elementos, ya sea acero, concreto, madera o cualquier otro tipo de material, y establecemos posiblemente lo que sería un costo mínimo si tenemos algún tipo de restricción. Si nosotros no cumplimos con estas condiciones, entonces nos toca volver a hacer un nuevo diseño. Hacemos un cambio de propiedades, o las propiedades que nos dieron en esta etapa previa entonces no van a permitir utilizarla para un nuevo análisis. Si nos cumple, entonces ya podremos pasar entonces a realizar nuestra etapa de diseño final. Por eso muchas veces establecer o hacer unos análisis de predimensionamiento, tener algunas herramientas que nos permitan hacer esos análisis previos, nos evitará realizar varias veces estas iteraciones. La norma usualmente no nos establece cuáles deben ser el número de iteraciones, pero como ingenieros nosotros siempre tenemos que estar revisando todas estas diseños preliminares, así como establecemos un periodo inicial que está asociado a la altura, entonces establezcamos cuál va a ser ese periodo real para ver qué tipo de diferencia existe. Bien. Estamos en curso de análisis estructural. Lo que queremos nosotros hacer es el análisis y el diseño de una estructura. ¿Qué es para ti una estructura? ¿Cómo la podrías definir? Cuando hablamos de una estructura, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? ¿Qué podríamos estar nosotros pensando de lo que es una estructura? Si somos ingenieros estructurales, entonces, ¿qué es esa palabra o qué va a ser ese fuerte que nosotros vamos a estar tomando en cuenta y del cual vamos a estar viviendo por tanto tiempo? Pues entonces una estructura la podemos definir como aquello que puede ser modelado, todo aquello que puede ser modelado y que representa de una manera simplificada a un objeto, el cual se encuentra sometido a acciones externas. Entonces, bajo esta definición, una estructura puede ser cualquier objeto, cualquier cosa que usted esté mirando. Un árbol es una estructura, una silla es una estructura, una persona es una estructura, la silla en la cual está sentado, el mismo vehículo. No solamente las estructuras a las cuales vamos a estar asociados van a ser edificios, casas,
puentes, cubiertas, sino, como dice la definición, todo objeto que puede ser simplificado. De alguna manera lo vamos a simplificar. Entonces, ¿cómo podemos dibujar una estructura? Pues simplemente va a ser ese objeto con el cual vamos nosotros a representar mediante algunos tipos de flechas. Entonces tenemos nuestro objeto, que nosotros lo modelamos como, por acá en la otra estructura, como si fuese una, o lo llamaríamos como un elemento tipo viga. Establecemos unas flechas que nos están indicando cuál va a ser la dirección de las cargas, y esas cargas de alguna manera van a estar reflejadas en nuestra estructura. Y de acuerdo a donde el lugar donde esté descargando esa estructura, entonces lo vamos nosotros a modelar con lo que serían unos apoyos. Entonces, el análisis estructural viene siendo un arte abstracto, porque algo que un edificio que un arquitecto se imagina, nosotros entonces lo que son las vigas las vamos a representar mediante una línea, los apoyos los vamos a estar representando mediante unos triangulitos y unos rodillos, y los puntos que se conectan los vamos a llamar nudos, y las cargas las vamos a modelar mediante lo que son unas flechas. Entonces, simplemente es poder simplificar ese objeto para que mediante algún procedimiento matemático establecer cuál va a ser las cargas, desplazamientos y las tensiones internas que va a tener nuestra estructura. Estamos trabajando especialmente en estructuras esqueletales. Entonces, ¿cómo vamos a representar estos objetos? Estos objetos, entonces, como ya los he mencionado, están representados mediante elementos que la idealización que permite estudiar analíticamente el comportamiento ante cargas. Usualmente concentramos todas sus propiedades geométricas, área, inercia, área de cortante, torsión, las concentramos en un punto o en un eje que hace estar siempre asociado al eje centroidal. A este eje centroidal entonces estamos nosotros concentrando todas las propiedades, y por eso es que aparece un elemento viga como si fuese una línea. Nodos son los puntos en los cuales se acota un elemento, y generalmente son los puntos de unión. Sin embargo, un nodo puede ser cualquier punto de la estructura, un punto en el cual nosotros estemos aplicando una carga, un punto en el cual nosotros queramos establecer alguna condición, llámese fuerza interna, desplazamiento, esfuerzo o alguna restricción. Y los apoyos son los puntos en los cuales la estructura transmite la carga, ya sea que nosotros tengamos una estructura mucho más compleja, la dividamos, y son los puntos en los cuales nosotros vamos a descargar las cargas. Por ejemplo, lo que sería la cimentación. Entonces nosotros establecemos unas cargas para lo que sería la cimentación, ya si tiene que ser una cimentación profunda o si tiene que ser una cimentación mediante unas losas, o si van a ser unas zapatas aisladas. Entonces, dependiendo de cómo es nuestro tipo de estructura en la cual estamos nosotros descargando, podría ser también nuestro tipo de cimentación de acuerdo a los requisitos que tengamos en el suelo. Entonces, eso serían los elementos o los aspectos que a tener en cuenta para el modelado de una estructura. Establecer cuáles van a ser los elementos principales, cuáles van a ser los elementos secundarios, cuáles son los que aportan un nivel de resistencia mayor que otro. Bien. Para realizar cualquier tipo de análisis, muchas veces tenemos que establecer un límite en el cual nosotros vamos a desear que la estructura trabaje adecuadamente. Entonces, cuando se piensa en estado límite, estamos hablando de
cualquier etapa del comportamiento de la estructura a partir de la cual su respuesta se considera inaceptable. Eso es un estado límite y lo podemos dividir en varios aspectos, en un estado límite de falla o un estado límite de servicio. Un estado límite de falla va a implicar un daño que requiere ser reparable. Entonces puede ser el colapso de la estructura, un tipo de inestabilidad, ya sea pandeo o pandeo por flexión también, o un daño irreversible, un tipo de agrietamiento. Entonces, usualmente este tipo de estado límite de falla no es permitido por la norma, de acuerdo a lo que serían los estados que maneja la norma sismo resistente, en la cual una edificación debe soportar los sismos que son frecuentes, sin ningún tipo de daño estructural y no estructural, unos daños menores en elementos no estructurales, sin embargo ningún daño en los elementos estructurales, y un inicio del colapso, daños en elementos estructurales y un daño incipiente en lo que serían los elementos estructurales, los cuales pueden ser reparables o no de acuerdo al sismo de diseño. Sin embargo, cuando nosotros vamos a diseñar una edificación, debemos estar conscientes, especialmente cuando las vamos a diseñar por sismo, que las estructuras las vamos a diseñar para que se dañen, para que tengan un daño controlado. No las vamos a diseñar para que sufran un colapso completo ante el sismo de diseño, pero sí puede generarse un tipo de daño. El estado límite de servicio está entonces relacionado más con la percepción de las personas ante los movimientos. Entonces, para eso estamos hablando de lo que serían las vibraciones, ya sean losas de grandes dimensiones, puentes colgantes, que ante movimientos, ya sea de las personas o vehículos o el viento, pueden generar algunas oscilaciones que pueden representar algún tipo de susto. Los elementos o estos pueden soportar las cargas, pero no las vibraciones. Por eso podemos estar hablando que es un estado límite, porque genera pánico o genera incertidumbre en las personas que los usan. Las flechas, las derivas, las grietas, algunos daños en muros, muchos de ellos están asociados ya sea al tipo de cargas. Si son de sismo, se pueden generar algunos tipos de daños, especialmente en elementos no estructurales. Obviamente hay que tomar en cuenta qué tipo de sismo es el que está causando estos daños. Las flechas, asentamientos excesivos también pueden generar mal funcionamiento en una edificación, cuando las ventanas se quedan atoradas, las puertas dan dificultad en abrir o cerrar. Entonces podrían ser catalogados como estos estados límites de servicio. Usualmente no están catalogados o no están asociados a un daño por la resistencia. Usualmente ya es más por cuestiones geométricas, y sus mejoras pues requieren entonces muchas veces aumentar dimensiones de los elementos. Bien, ¿cuáles son los sistemas estructurales más comunes o los cuales podemos nosotros tener en cuenta al momento de realizar un análisis? Lo que son las estructuras laminares, que pueden ser elementos tipo shell, elementos tipo membrana. Usualmente son elementos de 3, 4 nudos. Usualmente los catalogamos que van a tener cargas perpendiculares. Pueden ser aquellos elementos con los cuales vamos a modelar lo que son los muros, en algunos casos las losas. Para estos casos hay que tener un tipo de restricción y condicionamiento especial, porque no todos los programas o todas las maneras de establecer cuáles son las condiciones de las estructuras laminares
y cómo están estableciendo la rigidez para tomar en cuenta al momento de realizar el análisis. Y las estructuras reticulares, elementos tipo barra, o aquellos que van a tener simplemente o carga axial, una carga perpendicular que causa flexión y cortante. Pueden ser aquellos elementos tipo barra que generan o resisten algún tipo de torsión. Entonces, los que miraremos en este curso serán principalmente los elementos reticulares. Para realizar entonces la modelación de una estructura requerimos idealizar varios aspectos. Un aspecto sería la idealización geométrica, en la cual nosotros los elementos establecemos que son unas líneas rectas en los cuales, usualmente los manejamos como líneas rectas, en los cuales concentramos todas sus propiedades geométricas en el centroide de nuestra sección transversal. Inicialmente podemos manejar como secciones que tienen su sección transversal, los elementos son de sección transversal constante y que las uniones son rígidas. La mayoría de los textos comunes manejan esta idealización geométrica con estos aspectos: líneas rectas, sección transversal constante y unión rígida. En este curso haremos una variación de qué pasa cuando la sección ya no es constante y qué pasa cuando la unión es semirrígida. También miraremos la idealización del material. Usualmente lo tomamos como un material homogéneo e isotrópico, que es elástico. El elemento pues, que cumple dichas condiciones sería el acero. Sin embargo, para el concreto muchas veces asumimos que también cumple estas características. También vamos a establecer que se va a permitir la superposición. Muchos de los aspectos y muchos de los análisis que vamos a requerir, vamos a emplear este principio. Miraremos en cuáles aspectos no se podría presentar esta superposición. Y siempre vamos a trabajar con la teoría de desplazamientos pequeños. Por eso lo que son muchas veces cables, elementos de grandes luces que puedan tener grandes desplazamientos, no serán tomados en cuenta en este curso. Dentro de los tipos de análisis que nosotros vamos a manejar, entonces están los de primer orden, en los cuales se fundamenta en la geometría inicial, y todas las acciones que lleven de este análisis van a ser elásticas. Asumimos que la deformada no va a afectar las condiciones finales de fuerzas de nuestros elementos. Y vamos a tener un análisis de segundo orden en el cual se incorporan los efectos del cambio en la geometría. Entonces, ¿qué pasa cuando ya las dimensiones o los desplazamientos empiezan a aumentar? ¿Cómo se incrementa? Puede ser el efecto P delta. O qué pasa cuando hay efectos inelásticos del material, como pueden ser agrietamientos o una pérdida de la rigidez. Entonces, en este curso estableceremos estos y trataremos de diferenciar bien estos dos tipos de análisis. Como ingenieros de análisis y estructurales, pues nosotros somos los responsables para elaborar, digamos, lo que son todos los diseños, y debemos establecer, como le dice la norma, que sean que hemos verificado todas las medidas necesarias para cumplir el propósito del reglamento. Es algo que tenemos que establecer y tenemos que tener en la mente qué es lo que nos está pidiendo el reglamento. El reglamento lo que nos establece es unos requisitos mínimos, y esos requisitos mínimos son los que tenemos que cumplir. Entonces, si nosotros establecemos esas medidas mínimas, entonces tenemos que tener conciencia qué es lo que nos dice el reglamento. Cuando en este otro apartado, como establece,
Así nosotros no realicemos el diseño, ya sea de un ventanal o de lo que sería cualquier otro tipo de mecanismo que no seamos nosotros. Sí, lo podemos especificar, pero también tenemos que tener claridad de cómo van a ser los anclajes de esos elementos a nuestra estructura. Si el hecho de realizar esos anclajes, unos diseños y unos elementos que van a realizar otras empresas, no vayan a afectar el funcionamiento de nuestro elemento que estemos diseñando. Y bueno, ¿qué es lo que debe requerir todo plano? Porque esa parte la manejan cada uno de ustedes muy bien en sus entrega de memorias de cálculo y la entrega de los planos. Recordemos que lo que es una memoria de cálculo establece todo el procedimiento que se llevó a cabo para realizar el diseño de una estructura, cuáles fueron las suposiciones, cuáles fueron los cambios, qué aspectos se tuvieron en cuenta, dónde están las cargas, cómo se aplicaron las cargas, qué tipo de elementos fueron los que se emplearon. Esto para que cuando se llegue un revisor simplemente pueda replicar todo el trabajo que nosotros realizamos. Como les decía, entonces las memorias debe quedar registrado todo lo que nosotros realizamos, así como posiblemente se hace en la bitácora de la construcción, la memoria de cálculo, la bitácora del diseño. Simplemente para poder establecer si hay que hacer algún cambio posterior, pues simplemente mirar qué restricción puede haber o no para hacer algún cambio posterior. Bien, en la próxima vamos a mirar lo que es la estabilidad y la determinación, porque para la resolución de lo que son el análisis de las estructuras podemos establecer dos tipos de procedimientos. Uno que establece lo que son las fuerzas y otro por desplazamientos. Cualquiera de los dos procedimientos vamos a obtener básicamente un resultado diferente relacionado con la primera variable que nosotros vamos a establecer. Entonces eso lo miraremos en la próxima sesión.